para opinar desde, no de como científicos, como gente común. Exacto, ¿te preocupa el tema? Ahora uno tiene un poco más de conocimiento de lo que es la enfermedad que hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás el pánico era tremendo y los disparates que se decían eran peores todavía. Hoy en día la solución es la vacuna, tan sencillo como eso, y lo han demostrado los números, a pesar de los yo quiero saber los números que pregunto tierraplanistas, que ahora van a salir de vuelta con el megáfono y que la vacuna esta, la 5ª dosis, lo va a hacer crecer pelo en las orejas y no sé qué disparates más. Pero la realidad es esa, el ministro Salinas lo dijo muy claramente y lo ha venido reiterando. Hay que complementar el esquema de vacunación. Decía que de la población mayor de 40 años, el 40% solo se vacunó, completó el esquema de vacunación. Y bueno, es lo único. Después comparto con Fernando, no hay mucho más para hacer. La situación es esa. Que en esta época del año se nos pida que comencemos a usar tapaboca en todas partes, a no aglomerarnos y demás, es un hecho que es imposible. Primero, porque conocemos el tema. Segundo, porque la población está vacunada. Y tercero, que la única solución es completar el esquema de vacunación y más nada. Que no empiecen con que se saturan los CTI, que las camas no están, porque ya va a empezar nuevamente eso, ¿no? Que vamos a empezar a escuchar que no hay lugar, que estamos saturados, etcétera, etcétera. No creen alarma de lo que no va a pasar, porque no pasó. No soy vidente, pasó. Pero tampoco están pasando las alarmas que vos señalás. No hay voces alzadas alarmando nada. Pero empiezan así. Así empiezan. Los conocés, ¿no? Ya los viví, los vivimos acá. Pero, bueno, bien. O fui el único que escuché que se iban a saturar los CTI. Pero este es otro contexto y otro momento. Mensajes de WhatsApp que la gente se daba las cabezas contra los CTI porque no podían entrar. Por favor. Pero había otra situación. No, ¿qué situación? Era más tensa. Había caos y pánico. Ahora no. Había caos, pánico, manija y fogoneaban para atacar el sistema de salud. A ver, me parece que más allá... No estaban saturados los CTI. Nunca estuvieron saturados. Pero no estaban saturados, pero el gobierno, el Estado tuvo que poner más camas, sí. Tuvo que generar enorme cantidad de infraestructura para ampliar... Era otra situación. Y se llenó. A ver, por favor, es tiempo de ver, que no hablo todavía. No, me parece que no podemos comparar lo que estamos viviendo ahora con ese momento, pero tampoco podemos minimizar lo que se vivió. Yo creo que fueron realmente muchas las personas fallecidas. No estuvieron saturados, pero estuvieron estresados, según la propia palabra de las autoridades. Todos sabemos que lo que se vivió fue realmente jorobado y muchas de las familias que nos están viendo y mucha gente que trabaja en la salud y en otras áreas lo vivió muy de cerca. Así que lo que pasó no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, pero no lo podemos minimizar. Lo que estamos viviendo ahora, yo creo que falta un poco de información, ¿no? Yo no lo dramatizo, pero me parece que, por ejemplo, algo cambió, porque si las autoridades de la salud nos habían dicho esa 5ª dosis de refuerzo se va a dar a finales de abril, y finales de abril resulta que ahora la 5ª dosis de refuerzo se empieza a dar la próxima semana y se va a empezar a vacunar en los residenciales a partir del 12 de enero, yo creo que las propias autoridades de la salud entienden que estas cifras por lo menos son para ocuparse, para adelantar determinados cronogramas y para atender especialmente a una población vulnerable. Porque está bien, tal vez tenemos una variante que no es muy letal, pero todos sabemos que cuando los números son muy grandes, hay una población vulnerable que tiene mayor posibilidad de infectarse y que entonces esas consecuencias pueden ser complicadas por ya un montón de cuadros que ya esas personas tienen. Entonces me parece que eso es interesante y es importante. Y además es lo que nos debería interpelar, porque por ahí vos no estás en ese cuadro de personas con comorbilidades. Pero se lo estás llevando, como decía Fernando. Pero al vos no cuidarte y ser un elemento más de propagación irresponsable, y tenemos las fiestas vas a estar afectando a un sector de gente. Tenemos una movilidad importante por el tema de las vacaciones, tenemos Argentina y Brasil, que están con incremento de casos también, y un dato que yo creo que también es importante, nos decía Salinas en estas últimas horas, lo vimos allí en el resumen, donde se nos dice que la vacuna tiene una efectividad que comienza a descender luego de los 6 meses. Y con una 4ª dosis, yo estoy mirando acá los datos del Ministerio, solo hay un 22,36% de la población que son quienes más o menos tendrían vigente esa inmunidad. Así que me parece que, sin duda, hay que ocuparse de este asunto y hay que insistir sobre la vacunación, porque no alcanza con decir... Bueno, me contestaron a producción del Ministerio de Salud por lo que preguntaba concreto. Me parece que es clave saber... primero, para valorar la vacunación, motivar que se completen las dosis, que se hagan más dosis, o para, manejarte de otra manera, ¿no?
No tenemos ese dato público, contestan del Ministerio. En este momento se pueden ver los internados con COVID en el monitor de camas, se puede ver el dato por día, pero no discrimina por vacunados. Bueno, yo creo que estaría bueno que ese dato, si se tuviera, y fuera a mí figuran 18 personas internadas en el CTI. Sí, 1.7 sí, pero lo que me importa es saber si son vacunados o no. Si no tenés ese dato y no hay diferencia, bueno, entonces repasemos algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, de todas maneras, creo que este dato que estamos dando, 22,6%, es un dato bajo respecto a una cuarta dosis y la inmunidad empieza a descender a los 6 meses. Pero para hablar de inmunidad, quiero este dato. Sí, las personas que hoy perfecto. están internadas en CTI, ¿estaban vacunados o no? ¿Qué grado de inmunidad tenían todavía? O sea, ¿cuándo fue la última dosis? Quiero saber la inmunidad real de las vacunas. De todas maneras, me parece que uno tiene que confiar en lo que te dice el propio ministro, ¿no? Tendrás mayor o peor suerte después de los 6 meses, pero si el ministro te dice, después de los 6 meses, esto empieza a descender, el cronograma de vacunación tiene que funcionar en torno a esos tiempos. Bueno, pero si es así, hay que patalear los que tenemos 50 en adelante para que la quinta dosis no me la den a mediados del año que viene. Más que nada hay que convencer a ese casi 80% que no se dio todavía la cuarta y decirles, señores, ¿dónde están los vacunatorios? Están abiertos, es sin agenda, acudan. La cuarta perfecto, pero no hay nada más contundente que el dato que respalda el relato. A ver. Perfecto, sí. Pero si no la tenés, sabés que te va a ir peor. Más allá de ese dato que sin duda es importantísimo, sabemos que la diferencia fue, por toda esta experiencia de estos 2 años, la vacunación. Más allá bueno, hablamos de 2 personas fallecidas la semana pasada. Eso está clarísimo. Lo que digo, tal vez no sé si es un dura la indicador que nos inmunidad. permita Capaz pensamos que iba a durar conclusiones. mucho más y capaz que dura mucho menos. No, y aparte capaz para que hacer depende de la persona. un cronograma anual, ¿no? Porque si vamos a convivir con esto, exacto. Que diga, bueno, las mutualistas deberían cada 6 meses hay que darse una dosis, cada 1 año hay que darse una dosis. Las mutualistas deberían estar autorizadas para dárselas a sus socios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se supone que para mantener un cronograma y decir, bueno, perfecto, yo elijo vacunarme todos los años y no tener ese problema. Bueno, y otra cosa que hablábamos con Fernanda, por ejemplo, en la pausa, creo que también es importante recalcar algunas medidas, ¿no? Por más que la libertad es responsable y todos más o menos lo sabemos, hoy no existen esos protocolos. Vos estás en un lugar donde alguien dio positivo de coronavirus. Bueno, ¿qué hacemos? No, obvio, pero se le preguntó al doctor Sabio y él dice que él entiende que no es contexto para reactivar protocolos. Bueno, pero reiterar algunas precisiones, hacer algunas precisiones, volver a decir lo que ya se dijo. Creo que no estaría de más que las intervenciones no sean minimizando ni tampoco dramatizando, sino informando. Señores, bueno, a quien le falta la cuarta se puede dirigir a su prestador de salud, se puede dirigir a determinados centros de vacunación, que en Montevideo creo que hay algunos. Bueno, es sin agenda y estimular a que eso suceda. Pero y no esperar a que las camas de CTI aumenten y esperar a ver esas cifras si en realidad sabemos que la diferencia Lo que pasa es que para estimular también tenés que limitar determinadas actividades, pues no te olvides, Vero, que muchos de los que se vacunaron, y lo hablamos con Fernando ahora en la pausa, lo hicieron para poder acceder a determinado evento o acceder a determinado tarea o lo que fuere. No se vacunaron porque le tenían miedo a la enfermedad. Pero entonces hay que volver a eso. Bueno, no, yo no le digo. Si no se vuelve a eso, no prestamos atención. No estamos en este contexto, pero los uruguayos somos un poco hijos del rigor. Entonces, si a vos no te convence por el tema sanitario, de repente te pueden convencer por el tema social. Y pero lo que creo está que pasando eso ahora, ya lo yo probamos. creo que no es ni una cosa ni la otra. Ni te están siendo muy claros desde el punto de vista sanitario, ni tampoco te están hablando de actividades que no vas a poder hacer. A lo que voy, estamos lejos, pero a lo que voy es que si antes muchas personas no se vacunaron cuando se desconocía cuál era el riesgo de la enfermedad o se conocía poco, o no completaron el esquema de vacunación, hoy, que ya tienen otro conocimiento de la enfermedad, difícilmente se vayan a vacunar. Porque ya tomaron la decisión de no hacerlo. Pero me parece en todo el que 2022, cuando vos sos una autoridad sanitaria, el intento lo tenés que hacer. Y después vemos. Por supuesto, pero por más intento que hagas, si ese intento no lo acompañas con alguna medida, pequeña nomás, pero que te obligue, entre comillas, a decir, bueno, no puedo acceder a esto si no tengo el esquema completo, capaz que ayuda. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo de este tema? La verdad que me parece que hay que cuidarse igual que se cuida uno siempre. Lavarse las manos, yo qué sé. Andar con el alcohol en gel. Bueno, pero que a ver, convengamos, no nos habíamos Pero normal, ya sabemos lo que es. Y no hay una situación crítica ni de gravedad ni de nada. Vacunarse, lavarse la mano, tratar de no estar en aglomeraciones
lo menos posible, si tenés que estar, y nada, y yo qué sé, por eso a mí me parece que o las autoridades deberían dejar de hablar o deberían hablar más claro, pero este chicha... bueno, ves, ahí hay un punto. Chicha y eso lo limonada. reclamaba también el doctor Sabio, ¿viste? Que las autoridades hablen más claro. Este tema de la vacunación no está claro. No, Creo que no se ha hecho insistencia en la parte práctica. No, la vacunación como no está, para mí sí está en la re parte clara. práctica, en la el que quiere se vacuna. Insistir en dónde están los vacunatorios, Claro, en que es hacer sin una- agenda, Está en la insistir página en la del parte de Ministerio, logística. Pero está toda esa información está disponible. Fernando. Hacer una campaña de Toda esa vacunación. información Está, sí, El está, que se- todo está. No, no. Lo buscás y está, pero a veces no lo buscás. ¿Y qué? Hay que Necesitas que alguien te lo hay que diga. llevarle el vacunatorio a la puerta de la casa a la gente, no seas mala. Bueno, lo van a hacer con los Pero residenciales, van a pero hacerlo. todo eso está, la información está disponible. La segunda, la tercera, la cuarta se la da el que quiere. En donde quiera y el día que quiera. Hay total disponibilidad. No se la da el que no quiere. Sí, sí, No se la da el que no quiere. hablaban de que Y va a es ser fácil ir a dársela. No se la da el que no quiere. La Y los que no operativa- se dieron la segunda y la tercera no quieren dársela, porque si no ya se lo hubieran dado. No tienen miedo, no les interesa, les importa un pito y es más un tema mediático hoy que social, el tema del virus. Es más de los medios de comunicación que de la sociedad. Andá a donde quieras y no hay nadie hablando del virus como había antes, que estaba todo el mundo, todo el mundo con el virus. Hoy no hay nadie hablando del virus. Estamos nosotros, Bueno, acá, y los no medios. tenemos No, responsabilidad, no tenemos cierta responsabilidad mayor que la yo gente creo común. que- Yo no estoy diciendo que no Realmente- hablemos, no estoy diciendo que no hablemos. Pero Estoy no hay diciendo nadie que no es hablando un- del virus. Hay gente que Estoy está diciendo que no aumentaron es- los contagios, conozco a alguien que tuvo el virus, no sé, capaz que nos movemos en Estoy ámbitos diciendo que distintos. no es un tema hoy de preocupación social, como lo fue en su bueno, momento. pero no es lo Hoy mismo no que es un decir no hay nadie tema de hablando del preocupación virus. social. Son Entonces, cosas si en aquel distintas. momento, que era la cresta de la ola, con los CTI no colapsados, pero con los CTI estresados, con la situación del uso obligatorio del tapaboca, con la situación... Hay gente que no se vacunó, ¿por qué se va a vacunar ahora? Entonces no hablamos, esperamos a que todo esté como... Yo no estoy diciendo que no hablemos, Parece no estoy que- diciendo que no hablemos, pero pongamos el tema en su real dimensión. Tampoco pretendamos desde acá generar un clima que no existe. Nadie está generando un clima que no existe, simplemente me parece que Yo no habría te que acusé de precisar nada, tía, no sé por o qué te dar lo tomás como alguna una cosa información personal. más precisa que no estaría de más. Bueno, Porque o- si hay aumento de casos, estamos hablando de que se duplicaron los O menos, casos. y dejamos- Si estamos hablando de una variante que es más infecciosa, y bueno, algo me parece que se tiene Capaz que hay que hablar más ser o capaz preciso. que hay que hablar menos. Y bueno, dejar que la está gente bien. se cuide. Y si te infectás, te infectás. Como te Perfecto. infectás de un estreptococo o Claro, te cuando infectás no tenés- de cualquier otro bicho que anda cuando por no ahí. tenés un que montón hay de otras enfermedades cosas y que virus, se te sabe hay que se te enfermedades y complican. virus de todo tipo y calibre. De todo tipo y calibre. Te agarra cualquier cosa hoy, si no te cuidas. Bien. No te cuidas, problema tuyo. Libertad responsable Sí, está bien. y cuidado individual. Vamos. Bien, ponemos Entonces, punto no sé final para a qué este tenemos tema un Ministerio de Salud entonces, Pública. y quedamos a la espera de alguna comunicación por ahí un poco más aclaradora, si es necesario, o así lo entienden por parte de las autoridades. Sobre todo, por lo menos, mantenernos al tanto de la evolución, ¿no? A sabiendas de lo que plantea el propio Sabio, miren que esto no termina en diciembre, es más, se va a avanzar en diciembre y en enero, que son las fechas de más actividad de gente que nos aglomeramos, ¿no? Que nos juntamos. Bien, hablando de aglomeraciones. Arranqué el programa hablando de transporte, ¿no? Bueno, ahora